A dialogar con el gerente regional del ANSES, con Jesús Salín, que recién se sacó el barbijo, llegó con todos los protocolos de seguridad, se tomó la temperatura en la entrada de la Gaceta, el alcohol sanitizante, y recién en este ambiente, con la distancia que corresponde, vamos a comenzar la entrevista. Le agradecemos su presencia, Jesús. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Indalecio? Buen día. ¿Cómo estás, Gaby? Buen día. Bien. Bueno, muchas novedades en el organismo que estás presidiendo, que estás al frente acá en la región, ¿no? Con el IFE, ahora también con el Procrear, y con la novedad esta que hay gran expectativa por la gran cantidad de beneficiarios, que es el tercer pago del IFE. Sí, así es. Bueno, la verdad que tenemos muchísimo trabajo, además de lo cotidiano de ANSES, que es el funcionamiento de nuestro organismo con las personas que han obtenido un turno y que estamos normalizando ese tipo de atención, ¿no? Con un gran trabajo también de los gerentes de cada una de las UDAI, como de Capital, Yerba Buena y la de Concepción, ¿no? Se está haciendo un trabajo muy comprometido para poder resolver los problemas que nos van planteando la gente y las gestiones que deben realizar en forma cotidiana. En mi caso, obviamente, hemos trabajado durante el fin de semana para poder terminar de diagramar las novedades de Procrear y todo lo que concierne, digamos, a este anuncio del presidente de la Nación, Alberto Fernández, que trae, bueno, uno de los mejores recuerdos institucionales del gobierno de Cristina, que es el Procrear, y cómo desde el año 2012 al 2015 muchos argentinos y argentinas, familias, pudieron lograr obtener el sueño de la casa propia a través de este tipo de créditos con tasa subsidiada del Estado Nacional, ¿no? Entonces teníamos que aclarar muchas dudas que se habían planteado desde el anuncio hasta acá, ¿no? Y para empezar, como era la primera pregunta, decir que desde el día de hoy se comienza a depositar el ingreso familiar de emergencia, el IFE número 3, para las beneficiarias de asignación universal por hijo y asignación universal por embarazo, ¿no? Que constituyen 2.4 millones en todo el país y que en Tucumán son 112.000 titulares de derecho que van a cobrar este ingreso familiar de emergencia, dispuestos también por la Presidencia de la Nación. ¿Y cómo sigue el cronograma, digamos? Porque sabemos que se prioriza la asignación universal porque ya estaban bancarizados, porque ha sido el mismo orden que tuvieron los IFEs anteriores, digamos. ¿Cómo sigue el cronograma? Nosotros tenemos desde hoy hasta el 24 de agosto el cronograma para las beneficiarias de asignación universal por hijo y por embarazo. El 25 de agosto se comienza a pagar la terminación 0, 2 días por terminación a quienes ya son titulares bancarizados, por decirlo de alguna manera. Quienes habían elegido su CBU en tiempo y en forma en el IFE 1 y después los que habían optado por un CBU que le ofrecíamos nosotros desde nuestra aplicación de ANSES para que puedan estar bancarizados y allí le podamos depositar los 10.000 pesos, ¿no? Todos ellos van a cobrar desde el 25 de agosto en adelante, ¿no? Vuelvo a repetir, por terminación de documento de 2 días por terminación, para que podamos tener el distanciamiento social necesario y evitemos las aglomeraciones, ¿no? Salim, se pudieron ir solucionando los problemas, por ahí las demoras. Había muchas quejas y confusión de muchos beneficiarios entre el CBU que ya tenían, que le mandaban el nuevo CBU. ¿Ya está más tranquilo eso? ¿Siguen teniendo todavía muchas actualizaciones, digamos, de ese tipo? Bueno, está casi la totalidad de las personas cubiertas. Siempre queda un remanente. Y sigue abierta la posibilidad de poder agregar un CBU. Ese CBU ya no le ofrecemos nosotros como ANSES, que lo habíamos cruzado con Coelsa, que es una cámara que tiene la información de todos los bancos, ¿no? Ellos son los que nos habían proporcionado a nosotros los CBU, que cuando entraban las personas con su número de CUIL podían optar por el más familiar a ellos, o el banco más cercano. Bueno, hay todavía un remanente de beneficiarios y beneficiarias que no han logrado elegir ese CBU o han desconfiado o no se acordaban. Y también hay una situación que debo reconocer. Muchas cuentas que se le han ofrecido estaban inactivas. Y después había situaciones problemáticas que se han ido dando en el marco
de la pandemia, que son que nos exceden a todos, que tienen que ver con personas que estaban en otras provincias, porque el aislamiento social preventivo los había encontrado afuera, ¿no? De donde residen. Bueno, todo eso se ha ido resolviendo. Lo que vuelvo a repetir, para que quede claro, es que todavía pueden generar un CBU en un banco, en forma particular, y después entrar al aplicativo del ingreso familiar de emergencia a través de nuestra página y colocar ese CBU, que cada uno lo puede generar con un banco, y el banco es el que le otorga, nos informan ese CBU y allí le vamos a depositar los 10.000 pesos. Una cosa importante, Gaby, que tenemos que decir es que nadie pierde el derecho. Nadie va a perder los 10.000 pesos. Nosotros estamos muy dedicados a que todos los que han sido aprobados después de los diferentes cruces con otros organismos y que ANSES haya dicho que tienen que cobrar los 10.000 pesos, van a cobrar los 10.000 pesos. Sea ahora, sea en septiembre, o sea de la forma en que sea, o que encontremos dónde le podemos depositar el dinero, se lo vamos a hacer, ¿no? Porque lo que creemos es que ese es un derecho. O sea, nuestra cosmovisión de Estado es que son titulares de derecho y que no es un programa más, ¿no? Tiene que ver con apaciguar esta situación de emergencia sanitaria para que no se transforme en una emergencia social. O sea, en el caso de que yo, por ejemplo, en las etapas anteriores del programa haya cobrado por cajero sin estar bancarizada, porque nos mandaban un código y no pude hacer lo del CBU, ¿puedo ir por el mismo método o ya no? No, ahora hay que tener un CBU. Bien. Sí podríamos contar también que Banco Macro, por ejemplo, ha generado la apertura para que la gente pueda cobrar por cajero, y ellos han optado por esa forma, por esa metodología, para poder facilitarnos la situación que se estaba viviendo, donde había una gran cantidad de personas que pedían turno. También me gustaría aclarar fuera del IFE que hoy comenzamos a pagar el cronograma de jubilaciones y pensiones, los que cobran la mínima, ¿no? Y ellos sí pueden ir sin turno. Claro. Son las únicas personas que pueden concurrir al banco sin un turno previo, que son atendidas por ventanilla y que pueden cobrar. Obviamente, respetando el cronograma, ¿no? Cuando la terminación de documento y el día que le toque coincidan. Entonces, es un poco para separar. Y el ingreso familiar de emergencia no necesita, así como ningún otro trámite en ANSES, de ningún intermediario, porque está ideado incluso para que no asistan a las oficinas de ANSES ni a ninguna UDAI. Todo se lo puede realizar a través de la página web de ANSES y a través de un aplicativo que lo pueden bajar en cualquier celular de ANSES, y está muy fácil para poder realizar el trámite del IFE, del ingreso familiar de emergencia. De hecho, les quiero contar algo. A ver. Entre la primera inscripción y las personas que han hecho los reclamos a través de algo novedoso que puso ANSES para que lo utilicen a través de la página, la atención virtual. Bueno, en Tucumán habíamos arrancado con entre 325.000 y 362.000 beneficiarios, ¿no? Hemos llegado a la totalidad de 395.678 beneficiarios. Esa cifra de repago que estamos diciendo que se acercan a los 40.000 tucumanos y tucumanas, tiene que ver con la atención virtual, cómo nuestros operadores han podido responder de forma positiva al requerimiento que han hecho. O sea, casi 400.000 personas cobran el IFE. Así es, en la provincia de Tucumán, y se sitúa en la cuarta provincia a nivel nacional, después de la provincia de Buenos Aires, de Santa Fe, de Córdoba, venimos nosotros, Tucumán, viene Cava y viene la provincia de Salta. Esto tiene que ver con que también se ha articulado con el gobierno de la provincia y con otros organismos y áreas del Estado que han permitido destrabar situaciones, que todos sabemos y tenemos que reconocer que lo hemos vivido, ¿no? Desde el anuncio del ingreso familiar de emergencia hecho por el presidente de la Nación, hasta que llegaba ese ingreso a la cuenta de las personas. Claro, el desborde de la demanda también, ¿no? Porque se había planteado en un principio para una determinada cantidad de gente y de pronto se habían presentado casi 8 millones de argentinos para el espíritu del IFE, Gaby, tiene que ver con que hay una gran cantidad
de trabajadores que no están dentro de lo que conocemos como la economía formal, ¿no? Entonces, es para los trabajadores de la economía popular, para los trabajadores informales, para los monotributistas clase A y B. Ese era el espíritu del ingreso familiar de emergencia. ¿Por qué? Porque se sabía que al haber aislamiento social preventivo, al entrar en cuarentena, se disminuyó el consumo y eso generó, obviamente, digamos, una merma en los ingresos actividad de prácticamente 3,5 millones de personas, ¿no? Que han sido visibilizadas en esta situación y que lo dice constantemente el presidente de la Nación. Y después tenemos 2,4 millones de personas que se ha decidido otorgarle este ingreso para fortalecer la base de la pirámide y también para generar consumo, que son las beneficiarias de asignación universal por hijo. Jesús, estamos hablando de casi 4.000 millones de pesos que se vuelcan a Tucumán con el pago de cada cuota del IFE. Es muchísimo dinero, digamos. Es dinero que se vuelca al mercado y por la suma seguramente va al consumo. Y que va al consumo, porque, digamos, está comprobado que quienes reciben alguna asignación o asistencia del Estado Nacional por algún tipo de programa, consume el 100% de lo que recibe. Entonces, eso es bueno para todas las capas de la economía, ¿no? Porque, como decís vos, reactiva el consumo. Y además tenemos que decir algo más. El ATP ha sido muy importante también en la provincia de Tucumán y en la región del norte argentino, porque ha asistido, digamos, a 3.000 empresas y eso ha generado entre pequeña y mediana empresa. Acá en Tucumán 3.000. En Tucumán 3.000. Y son 34.000 trabajadores que están en la economía formal, que están en blanco, pero que por ahí estaban arriesgando sus puestos de trabajo porque, bueno, quizás su empleador, su pequeña y mediana empresa, no estaba produciendo como lo hacía en épocas de economía normal, por decirlo de alguna manera, o de consumo masivo, como se estaba viviendo en Argentina, ¿no? Entonces, el Estado Nacional ha salido no solamente a asistir, vuelvo a decir, a la base de la pirámide social, sino también a la parte intermedia y obviamente eso tiene que repercutir en un círculo virtuoso de la economía, ¿no? Por eso es el ingreso familiar de emergencia, ¿no? El espíritu real es para las personas que producen algo, que trabajan, pero que lo que, digamos, ganan, lo hacen diariamente, ¿no? Para quienes también son, por no decir, digamos de alguna manera, trabajadores de la economía popular, pero también están quienes son artistas, quienes son artesanos, los emprendedores, ¿por qué no el mecánico que se levanta todos los días y que le entraba 5 o 6 autos para reparar y después no le entraba ninguno? O sea, para el laburante que vio resentidos sus ingresos y que tiene que mantener su familia. Es obvio que por ahí va ingresando, ¿verdad?, en cada uno de los integrantes de una familia, de alguna manera, alguna asistencia del Estado, ¿no? Podemos decir que hay muchos chicos y chicas que tienen el progresar y que no se ha exigido la presentación de ningún tipo de documentación. Claro, recordemos que progresar es para terminalidad educativa y tiene varios componentes, ¿no? Es de 18 a 24 para los chicos que estudian. Entonces es para que sigan estudiando o para los que no estudiaban y que ingresen y tengan una asistencia del Estado para poder desarrollar sus estudios, ¿no? Entonces, lo que nosotros vemos era eso. Y por eso surge el IFE, ¿no? Quiero desmitificar, de alguna manera, lo que a veces queda como una verdad duradera, porque se va repitiendo en medios nacionales de comunicación, que sabemos que hay una grieta insalvable con el gobierno nacional y popular, o con los gobiernos, digamos, que tienen esta impronta o esta filosofía de volcar dinero en lo social, ¿no? Que se considera que es una inversión social y no un gasto social. Eso es lo que vos decís que querés desmitificar, de que es una inversión social y no un gasto. No, claro, porque además se habla mucho de que va para los vagos, de gente que no hace nada, o sea, a eso me parece que se refiere. Exactamente, y es gente que, laburante, gente que produce todos los días lo que consume, ¿no? Y que ha visto, obviamente, si no había consumo, si había aislamiento social, si había cuarentena, no tenía ingresos. Entonces, el espíritu del IFE nace
con ese sentido. Una consulta más sobre el IFE. ¿Cómo están a nivel de irregularidades? Siempre, lamentablemente, en todos los gobiernos, plan social es sinónimo de un porcentaje de personas que se dedican a lucrar con esos planes, intermediarios que de alguna manera se aprovechan de otras personas y terminan sacando un rédito. ¿Cómo están con ese margen respecto del IFE? Primero decir que no hace falta ningún intermediario. Bien. Ni para el IFE, ni para ninguno de los otros trámites de ANSES, ni siquiera para hacer una jubilación. Pero eso es un camino que tenemos que transitar. Con el IFE surgieron intentos de estafas y algunas estafas que fueron denunciadas. Claro, como el uso, perdón, de los doble, triple mails. Alguien le decía, te facilito mi mail para que puedas inscribirte, y quizás de ahí y nosotros hemos ido trabajando con algo, digamos. Hemos ido trabajando en consecuencia, porque también, digamos, los que hoy tenemos cargos venimos de sectores de la sociedad y estamos acostumbrados a trabajar, digamos, en medio de la gente con todas las situaciones que se van planteando. Y la verdad que hemos trabajado en consecuencia para evitar este tipo de estafas, ¿no? Por ejemplo, una de las intenciones que hubo fue esta, ¿no? Sí. De anotar a mucha gente con un mismo número de celular, claro, o con el mismo correo electrónico. Nosotros hemos detectado eso y a través de los sistemas de seguridad informática solamente hemos habilitado para que una persona pueda cobrar con ese celular que se había inscrito. Y las demás personas que figuraban allí le hemos invitado a cobrar por el correo argentino cuando han terminado la etapa 1, la etapa 2 y la etapa 3 del pago. Entonces hemos evitado que alguien se apropie del IFE de otro, claro, ¿verdad? O sea, del dinero de otro, porque le llegaba esa información. Por ejemplo, había gente que lo hizo de buena fe, como un integrante de una familia que inscribía a alguien que no estaba familiarizado con la tecnología, o como un vecino que al vendedor ambulante de, no sé, al que vende masita, al que vende achilata en el barrio, se lo anotaba. Bueno, esa gente tuvo que esperar un poquito más, pero de verdad lo hicimos por esto, para evitar este tipo de estafas. Y también hemos salido a aclarar, y yo le agradezco mucho a ustedes que han tenido mucha actividad de difusión en este sentido, que los llamados telefónicos para IFE eran inexistentes. Claro. Eso fue un claro mensaje que hemos tratado de llevar adelante y que lo seguimos llevando adelante, ¿no? No solamente para el IFE, sino para todos los trámites y gestiones que deban hacer en la ANSES. Nadie llama por teléfono para que vayan a un cajero, para solicitarle el número de CUIL, sus datos personales, menos sus datos bancarios, claro, como el CBU, su cuenta, su número, o el código, claro, que le llegaba al teléfono celular. Sí puedo decir, y que esto quede bien claro, que a las personas que tenían un turno para realizar un trámite en ANSES prepandemia, o sea, el inicio de una jubilación, de una pensión, de desempleo, y que habían sacado un turno, nuestras coordinadoras y supervisoras de integral y de inicio, que son áreas de la ANSES, han llamado para que se presenten en ANSES. Claro, para recordar el turno, y además es una diferencia abismal la que, claro, la que está y hemos hecho un trabajo, ir a ANSES, digamos. Claro, a destajo. Yo eso sí quiero aprovechar para agradecerle el compromiso que han demostrado las trabajadoras y trabajadores de ANSES, que en muchos de los casos están exceptuados de ir al organismo porque tienen clave para trabajar en forma motora y contestar atención virtual desde sus casas, y que lo mismo van a atender en forma presencial para dar una mano y para ir achicando la cantidad de turnos que teníamos que atender y, bueno, brindarles soluciones, ¿no? Es nuestra cosmovisión del organismo. Queremos que las personas que vayan a ANSES se lleven una solución y no se lleven otro problema más de todos los que ya tienen en su vida cotidiana. Sí. Se están tratando varias alternativas para ver cómo sigue el IFE después, ¿no?, de la pandemia, o por ahí cuando la situación mejore quizás en distintas regiones. ¿Cuáles son esas alternativas, digamos, y qué es lo que podría suceder? ¿Qué es lo que se está analizando por lo menos en el ámbito nacional? Bueno, recién hablábamos de que el ingreso familiar de emergencia, en su espíritu, cuando se empezaba a gestar, tenía que ver con esto, ¿no?, con asistir a quienes realizan una tarea cotidiana, un oficio, y que veían resentidos sus ingresos. Perfecto. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, también ha analizado
que hay 3 millones y medio de argentinos que han sido visibilizados, que no tienen un ingreso de base, un ingreso mensual. Y esto se viene hablando en diferentes áreas del gobierno y también discutiendo con todos los que integran, digamos, la sociedad y la economía, ¿no? Obviamente se está trabajando y hace muy poquito tiempo ha dado una entrevista el presidente de la Nación y ha dicho que mientras haya aislamiento social, mientras exista cuarentena, va a seguir habiendo IFE. Claro. Fue así en las palabras del presidente, por eso se va a seguir mes a mes analizando la asistencia a través del ingreso familiar de emergencia, a través de los ATP. Lo que se estaba hablando tiene que ver con un ingreso de base, claro, y eso se va a ir discutiendo de acuerdo a las posibilidades económicas que tenga nuestro país. Nosotros sabemos, y yo no quiero abrir ninguna grieta, que nos han dejado una deuda externa que tenemos que pagar todos los argentinos, y lo ha hecho un gobierno que ha utilizado empréstitos de instituciones crediticias internacionales y también de privados. Hace muy poquito tiempo, la semana pasada, se ha llegado a un acuerdo para el pago de la deuda externa con fondos internacionales y que es un logro en 6, 7 meses del gobierno nacional, de Alberto, de Cristina, del equipo económico, y eso van a seguir dando nuevos aires, ¿no?, a la economía, porque todo ese dinero que se estaba pagando a esos fondos buitres, nosotros los vamos a poder disponer, digo nosotros como representantes del gobierno nacional, por decirlo de alguna manera, en esta región, vamos a disponer para poder redistribuirlo en los argentinos y en las argentinas. Entonces yo creo que va madurando esto que se viene hablando y que lo viene repitiendo el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Sergio Arroyo, con demás actores, ¿no?, de la economía popular, de la iglesia, de todo lo que tiene que ver con lo social, ¿no? Y seguramente va a tener, digamos, alguna propuesta para que todas estas personas puedan tener un ingreso de base, y esto es lo que se venía hablando y me parece que es lo que vos me querías preguntar. Exacto, ¿cómo iba a seguir? Hablemos